Dios te bendiga. Cada uno de ustedes les envío un saludo muy efusivo. Aquí el evangelista Gary Lee desde la ciudad de Lumberton, en el estado de Carolina del Norte. Estamos ya a sábado 2 de junio. Entramos al séptimo mes del año 2022 y bueno, sabemos que lo que viene por delante va a ser extraordinario. De hecho, desde que comenzó el año 2022 ha sido apocalíptico por completo, y de verdad que sabemos que todo esto es parte de las señales de la Biblia, cumplimiento escritural, y que estamos muy cerca de que Cristo ya venga por su iglesia. Ustedes que me ven en todo México, les envío un muy bonito saludo y un abrazo. Lo dije anoche, estaba predicando yo acá en un pueblo que se llama Dublín, y le decía al pueblo que México es mi segunda patria. Mi esposa es mexicana, mis hijos son medios judíos y medios mexicanos, y amo a México profundamente. Así que donde quiera que usted se encuentre en México, le envío un fuerte abrazo. Pero Centroamérica también está en mi corazón. Todos estos países tan hermosos como Guatemala, Dios bendiga Guatemala. Hay una relación eterna entre Israel y Guatemala por una bendición tremenda que hizo Guatemala. Tenemos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tenemos a Panamá, todos estos países tan hermosos, Belice también, y luego Sudamérica, tenemos amigos en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia. Les envío con todo mi corazón un fuerte y muy hermoso saludo. Y no puedo olvidar las islas del Caribe, Puerto Rico, donde viví 8 años, República Dominicana, Aruba, Curazao, todas esas pequeñas islas, y Cuba. Dios bendiga a mi amada iglesia en Cuba, a los hermanos en la fe que aman al Señor. Cualquier lugar del mundo que te encuentres, en las Bahamas, en toda Europa, en Australia, en África, en Asia. ¿Sabe que vamos a estar en Europa en el mes de octubre? Estaremos en Europa, creo que desde el 6 de octubre hasta el 17 más o menos por allí, ministrando. Mi coordinador Joaquín Neger tiene el programa, comuníquese con él, ahí va a estar la información, vamos a estar repitiéndola. Estaremos ministrando en Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, en muchos lugares de Europa, y bueno, va a ser uno de nuestros primeros viajes después de esta gran experiencia tremenda, y vamos a seguir llevando el mensaje del Evangelio. Ahora, póngame atención, por favor, hoy sábado 2 de julio del 2022. Miles de personas me escriben todos los días. Por supuesto, tenemos millones de seguidores que cada mes están conectados con nosotros. Y una de las preguntas que me hacen constante y continuamente, con mucha frecuencia, es: hermano, a la iglesia donde estoy asistiendo, ¿es una iglesia saludable, buena? ¿Debo de quedarme allí? Yo le voy a decir esto: no hay una iglesia perfecta en el mundo. No existe una sola iglesia que sea totalmente perfecta a su agrado. Pero la iglesia de Jesucristo debe de tener ciertos fundamentos, ciertos pilares, cierto cimiento que establezca que la iglesia es una iglesia que pertenece a lo que yo llamaría el remanente fiel. Lamentablemente, como dice la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo lo hablaba, que en los últimos tiempos habrían muchos espíritus engañadores, doctrinas de demonios, apostasía, herejía, etc. Vivimos en un periodo cuando lamentablemente muchísimas, más de las que quisiéramos creer, tal vez la mayoría, 80-90% de las iglesias de hoy están fuera de la palabra y fuera del Señor. Te lo digo en serio. Hay 6 cosas que literalmente caracterizan la falsedad de las iglesias de hoy. Las 6 iglesias falsas, o 6 cosas que son dentro de estas iglesias que usted debe de considerar para salir corriendo de allí inmediatamente. Si usted está en una iglesia donde no se está predicando el evangelio completo, donde no se está buscando a Dios, donde no se levanta el nombre de Jesús y donde no se mueve el Espíritu Santo, salga corriendo de ese lugar inmediatamente. Alguien me escribió y me llamó y me dijo: hermano Gary Lee, bueno, me han escrito, me han llamado varias personas, me dice: hermano Gary Lee, la iglesia donde yo estoy ahora mismo están haciendo cosas que no están en la Biblia. Le digo: ¿qué estás esperando? Sal corriendo de ese lugar. La iglesia de Jesucristo
es el cuerpo místico del Señor, la familia de Dios, es la representación de Dios en la tierra, y debemos de vivir conforme el cuadro y el precepto y el fundamento de la Sagrada Escritura, la Sagrada Palabra del Señor. Ahora, si la iglesia tuya de hoy, las falsas iglesias de hoy, ahí te va. ¿Cuáles son estas iglesias? ¿Cuáles son sus características? Número uno, la que niega a Jesús como Dios. Ese es un precepto inviolable, incambiable. En el capítulo 2 de Marcos, Jesucristo está en Capernaum y dice la palabra que después de algunos días volvió a casa, estaba viviendo ahí en la casa de Simón Pedro, y dice que se juntó tanta gente en la puerta que no cabía ni aún a la puerta. O sea, tanta gente en ese lugar que no cabía ni a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. A mí me gusta mucho esto, cuando dice que Jesús les predicaba la palabra. Y luego Jesucristo está predicando y vienen 4 personas cargando un paralítico. Rompen el techo de la casa de Pedro, lo bajan frente al maestro, y Jesús lo sanó y lo perdonó. Esto es poderoso. Hijo, tus pecados te son perdonados, que fue lo primero que hizo. Lo perdonó antes de sanarlo, lo perdonó. Esto es muy importante que tomes en cuenta esto, considera esto. Porque mucha gente está enferma pero no quiere el perdón de Dios. El perdón es lo más importante. ¿De qué le vale a una persona que sea sanada si no es salva? La salvación está por encima de la sanidad. Luego Jesús, sabiendo que habían unos fariseos, escribas allí, judíos, que estaban allí entre la gente, dice estas palabras cuando lo sana: toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante. Y Jesús dijo en muchas ocasiones: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Esto es muy importante, que entiendas que el precepto doctrinal de la deidad de Jesucristo es incambiable, es inviolable. Pero hay iglesias, hay religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Y si tú estás en una de estas religiones donde niegan la deidad de Jesucristo, sal corriendo ayer. No te quedes ni un momento más, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y cuando en Génesis capítulo 1 dice la palabra, aleluya, y hizo Dios los cielos y la tierra, estaban hablando tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Muy importante, Jesucristo no es un ser que fue inventado o creado por Dios 2000 años atrás. No solamente es el Mesías, no solamente es el Salvador, el Sanador, no solamente, sino que es Dios Todopoderoso. Es el Shaddai. Él es Dios. Así que es importante este precepto. Y las iglesias falsas que niegan a Jesucristo como Dios, sal corriendo de ahí. Otra iglesia falsa, la que rechaza la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Bueno, Jesús enseñó su doctrina. Enseñó cómo nosotros debemos de vivir, servir y amar a Dios. Esto es muy importante. Está en la Escritura, los preceptos, los principios, los códigos de Dios. La iglesia de Jesucristo vive de acuerdo a los mandamientos y los códigos de Dios. Y el apóstol Pablo, que fue un promotor tremendo, extraordinario, mensajero y atalaya de la doctrina de Cristo, en su última carta, segunda a Timoteo, capítulo 4, le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma bajo la dirección de el emperador Nerón. Nerón fue un hombre malvado, perverso, diabólico, despiadado. Era tan terrible, tomó el poder del imperio romano cuando tenía 17 años, mandó a matar a su madre, su hermana y su propia esposa. Y él constantemente estaba amenazado. Era esquizofrénico el hombre, era loco, bipolar. Pensaba que iban a los cristianos a quitarlo del poder, y por eso es que lanza una persecución contra la iglesia. De hecho, él mandó a quemar Roma, que ardió durante una semana, y acusó a los cristianos de haber quemado la capital del imperio romano. Pero ahí estaba Pablo en la cárcel y escribe estas palabras a Timoteo y le dice: sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio.
pero le dice, defiende la sana doctrina. Y Pablo sigue y le dice a Timoteo y le dice a Tito que continúe con la sana enseñanza. Es importante que una iglesia que rechaza la doctrina de Cristo, que rechaza la sana doctrina, no es una iglesia cristiana. Voy a repetir eso un poquito más lento. Una iglesia, sea lo que sea o cual sea, del nombre que sea, que rechaza la sana doctrina, no es una iglesia cristiana. Te lo repito una vez más. Una iglesia, aunque diga afuera que son pentecostales, evangélicos, lo que sea, si rechaza la sana doctrina totalmente de Cristo, no es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia se rige por la sana doctrina, la enseñanza de Jesús, que fue entregada a sus apóstoles, discípulos y por ende a los padres de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir. Es triste decirlo, pero hay algunos elementos dentro de la iglesia contemporánea que hasta han declarado que la doctrina cristiana está separándonos, dividiéndonos. No, al contrario, la doctrina de Cristo nos identifica como quienes somos verdaderamente los seguidores de Jesucristo. No me interesa cómo se llame tu iglesia, pero si no tiene la sana doctrina, no es una iglesia cristiana. Otra falsa iglesia es la que ha paganizado el evangelio, la que ha abierto las puertas de las iglesias y ha permitido toda clase de mundanalidad, toda clase de impiedad. Por ejemplo, la música con fuego extraño, reggaetón, rap, todas esas basuras. Amigo, 40, 50 años atrás esto no existía, esto ni se había oído de ello. Y ahora en la iglesia se ve el mundo, el baile, la chabacanería, y estos cantantes mundanos, fíjese, hay algunos muy famosos, cantan en el mundo y cantan en la iglesia, y las iglesias los han abrazado. Es como meter becerro de oro en la iglesia. Es fuego extraño. Los hijos de Aarón, que eran los sobrinos de Moisés, el gran hombre de Dios, Nadab y Abiú, metieron fuego extraño, lo subieron al altar. Increíble. Y Dios lo destruyó, porque Dios no puede permitir esto. Habacuc, el profeta del Viejo Testamento, decía, Jehová está en su santo templo. Tenemos que honrar la presencia de Dios. Tenemos que reverenciar el altar de Dios. Pero la mayoría de las iglesias hoy y muchos ministerios muy conocidos, no mencionaré en esta ocasión ni uno solo, pero usted sabe de quién estoy hablando. Están en Miami, están en Bogotá, están en Costa Rica, están en Buenos Aires, Argentina, están en Sydney, Australia, iglesias que están en Atlanta, Georgia, Los Ángeles, California, están en muchas partes del mundo. Son las iglesias modernas, la nueva era, las iglesias nuevas emergentes, las que supuestamente están tratando de alcanzar la generación milenial, a los jóvenes de ahora, etcétera, y no se dan cuenta que lo que han hecho es meter el mundo dentro de la iglesia. Han paganizado a la iglesia con rifas, con bingos, con dramas. La iglesia del Señor ha perdido su esencia, ha perdido su perspectiva, ha perdido su santidad. Y si usted va a una de estas iglesias mundanas, paganas, salga corriendo de allí. Yo no soy un legalista, yo no soy religioso, yo no ando fijándome en cuestiones que nos salvan, que no son salvíficas, pero estoy hablando realmente de que la iglesia de hoy, de cristiana, realmente está fuera de base, totalmente está fuera de serie. Y todo han permitido, todo han abrazado. En las iglesias se toman licores. Yo fui a una iglesia donde había sección de fumar y sección de no fumar. Hágame el favor, hermano Gary, pero si la Biblia no menciona cigarrillo, tampoco mencionan otras cosas que nosotros no hacemos, no tiene nada que ver. Sabemos muy bien que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. Y dice la palabra, dice Dios, que el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Hay muchas cosas que la iglesia, lamentablemente, por falta de conocimiento, Oseas capítulo 4 versículo 6, está pereciendo. Y te digo, si tú vas a una iglesia donde el evangelio ha sido paganizado,
y donde los pastores se paran en el púlpito y dicen, es que todo se puede hacer. Así me dijo un pastor a mí, hermano Gary, no seas tan estricto, tan severo, tan castrante, no seas tan religioso. El apóstol Pablo dijo, todo me es permitido. Así me dijo el ingrato, todo me es permitido. Volteé y me le quedé mirando redondamente a los ojos y le dije, pero también Pablo dijo, no todo te conviene, cabezón. Entonces sí te es permitida muchas cosas, pero no todo te conviene. Número 4, la cuarta iglesia falsa de hoy, la que abraza posiciones sociales que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, ¿es la ley en tu nación, en tu país, el aborto es permitido? ¿Y qué? El gobierno lo permitió, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es nuestra posición? El aborto, el matrimonio de homosexuales, la ideología de género y muchas otras posiciones más, la nueva cultura, esta que está metiéndose en nuestras familias, que ha invadido y ha permeado a la humanidad y a la sociedad contemporánea de manera increíble, como un tsunami. Nosotros vivimos no de acuerdo a las reglas, leyes que pasan los gobiernos y las cortes de cada nación. Vivimos conforme los códigos de Dios, los preceptos de Dios, valores y principios de la Biblia. Entiéndalo. Jesús habló de todo esto en el tiempo mismo de Jesús, por eso lo condenaron, porque Jesús iba en contra de las ondas actuales de su sociedad. Nosotros hoy en día estamos viviendo lo mismo, estamos viendo que el mundo está cambiando, las leyes están cambiando y muchas iglesias y grandes denominaciones como los luteranos y los presbiterianos y los episcopales y los metodistas, ¿qué están diciendo? Pues hay que aceptar estas posiciones, hay que abrazar estas posiciones sociales para que estemos compatibles con el mundo. Vamos a aceptarlo. Y muchos bajo el pretexto de pobrecitos, hay que tener amor y entendimiento. Esto se llama falso amor. Es un amor ficticio, no es bíblico. El verdadero amor bíblico y de Dios exige santidad y exige que vivamos conforme la ley de Dios. Hermano, pero si estamos en la gracia, gracia sí, favor y merecido, pero no pisotees la gracia. No utilices la gracia como un pretexto, como una luz verde para vivir como se te pega la gana. Es el problema que mucha gente hoy dice, es que la Biblia dice que por gracia soy salvo. Sí, gracias soy salvo porque Cristo pagó el precio, murió en la cruz, derramó su sangre, ya todo está pagado. Pero eso no significa que tú vas a pisotear la gracia. Por eso dice la palabra en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el apóstol Pablo mismo dice sobre la salvación a la iglesia en Filipo, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La gracia es una cosa, pero la hipergracia, la gracia extrema que hoy se está usando en día, esto está fuera de base, fuera de la Biblia. Entonces, muchos abrazan posiciones sociales que van en contra de la Biblia. Nuestras vidas van en favor de lo que dice la palabra. Nosotros vivimos conforme el cuadro, los códigos, los mandamientos y lo que Dios ha establecido en su palabra. Que la Corte Suprema de Venezuela, que el gobierno de Argentina, que el gobierno de Panamá, que las reglas nuevas que establecieron el presidente de Costa Rica, ¿qué me importa a mí un bledo y un comino y 3 tomates podridos lo que hagan las cortes de cada país? Aún en Estados Unidos. Y ahora tuvimos una victoria hace una semana atrás extraordinaria, donde la Corte Suprema Americana abolió el aborto, lo regresó a los estados. Esto ha sido una gran victoria, porque después de 49 años, Roe versus Wade y 63 millones de abortos, esto parece que está a favor de el niño que no ha nacido. Pero aún así, las reglas y las leyes que están pasando, la iglesia de Jesucristo vive conforme los códigos, preceptos y mandamientos de Dios. Número 5. La quinta iglesia falsa de hoy es la que siguen a hombres, sean apóstoles, profetas o sean quienes sean. Y es lamentable, pero yo vengo de una generación, el año 1972, poquito más de 50 años atrás. Yo me convertí en febrero del 72 del siglo pasado, donde mi generación, todos seguíamos a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega,
la vid verdadera, el buen pastor, el agua de vida, el pan de vida, la puerta al cielo, la estrella resplandeciente de la mañana, el príncipe de paz, el todopoderoso, el Shaddai, solo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hoy millones están siguiendo los hombres. Estamos en la generación de la glorificación de hombres. El apóstol, el profeta, el patriarca, el grande de los grandes, el único grande en mi libro es Jesucristo. Respeto a los hombres de Dios, amo hombres de Dios, considero, respeto y veo que hay ministerios poderosos, extraordinarios, que son de bendición, pero cuando ese hombre se eleva a la posición de Dios y empiezan a hacer decretos, no es bíblico. Yo creo en la declaración de fe. Escúcheme bien, hay una muy grande diferencia. Hago distinción. Declaración de fe. Romanos 4:17 dice, llamando las cosas que no son como si fuesen. Declaramos por fe, pero no seamos ridículos. Estamos hablando de una declaración de fe, ya está en la Biblia. Por ejemplo, que dice en Isaías que por su llaga fuimos curados. Yo declaro lo que ya está declarado por Dios. Declaro lo que está en la Biblia. Pero yo no ando decretando ni haciendo declaraciones que son irresponsables ni estúpidas. Por ejemplo, fulano que está enfermo en el hospital, muriéndose. Ore por él. Pida a Dios un milagro. Dios es grande y poderoso, el mismo de siempre. Pero no declare ni decrete. Decreto la sanidad. Decreto el milagro. Y le dice, ya está sanado. Tú no digas eso. Nosotros podemos creer, pedir, orar. Pero ¿y qué de la voluntad de Dios? Nosotros tenemos solamente esa autoridad. Ay, hermano, pero es que la Biblia dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. Sí, en su nombre, el nombre de Él. Y sanaríamos enfermos, por supuesto. Pero hemos vivido un momento ahora donde ha llegado a una línea tan arriba, donde estos individuos se les ha ido la cabeza, se les está reventando. Soy el apóstol de Jesucristo y yo decreto y yo digo y yo ordeno y yo doy palabra. Y ¿qué son ellos? Casi querubines. Bueno, y hablando de querubines, a mí me llegó un flyer, una promoción de una pareja que se promueven así. Y estarán los dos querubines de Dios en esta gran campaña. Señor, reprenda al diablo. ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo hablaba, de la gran apostasía, el tiempo de las grandes mentiras. Y por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y versículo 24 también agregó Jesús, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Hombres que siguen a hombres, y la Biblia que dice respecto a esto, maldito el hombre que confiare en otro hombre. Yo, Gary Lee, sigo a Jesucristo. Tengo mi pastor, tengo mi congregación, tengo mi iglesia, diezmamos y ofrendamos, somos mi gente linda. Mi pastor, Ray Phillips, etcétera, en Middletown, Ohio, Church of God, Stratford Heights. Pero de ahí en adelante, que yo glorifique a un hombre, no, Señor. Mi mirada está puesta en Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, en Él están puestos mis ojos, en aquel que me dio la vida eterna y que camina conmigo todos los días. Número 6, por último, pero no menos, lamentablemente, y estamos hablando de 6 falsas iglesias. Y si tú estás en una de estas iglesias, sal corriendo. La iglesia que niega a Jesús como Dios, la iglesia que rechaza la doctrina de Cristo, la iglesia que ha paganizado el evangelio, la iglesia que abraza posiciones sociales que van en contra de la Biblia, la iglesia que siguen a hombres, sean apóstoles, profetas o quien sea, en vez de seguir a Cristo. Y por último, pero no menos, número 6, la iglesia que está unida a través del ecumenismo a la gran ramera. ¡Oh, aleluya! Este es precisamente lo más peligroso, porque esta es la iglesia que se caracteriza por ser falsa, porque ha formado parte ya de lo que se llama una iglesia mundial. Amigo, estamos ya viviendo este tiempo.
La iglesia del mundo. El año pasado las Naciones Unidas declararon una sola comunidad de fe, que estaban diciendo que la iglesia del diablo, del anticristo del mundo, ya está establecida, está en todo su apogeo. Y las iglesias pentecostales, las evangélicas, todas están uniéndose a la gran ramera y se están uniendo a la iglesia católica. Está en la Biblia. Óyeme, capítulo 17, 18 de Revelación. Lee la palabra del Señor. Y si tú eres muy inteligente, mi amigo católico, te darás cuenta que el Papa Francisco ha estado uniendo todas las religiones del mundo, incluyendo budistas, islámicos, confucionistas. Y tú dices, pero ¿por qué tienes que decir estas cosas? Porque es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo, escúchame bien esto. Soy cristocéntrico. Amo y respeto a mucha gente en el mundo, pero soy cristocéntrico. Cristo es el único que salva. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y cuando tú escuchas a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, que dice no una vez, sino varias veces, declarando que todo el mundo va al cielo y que todos son hijos de Dios. Y a principio de su papado sacó un video donde hay un fulano que dice, creo en Mahoma. Otro dice, creo en Confucio. Otro dice, creo en Buda. Y otro dice, creo en Cristo. Y él dice, y todos son hijos de Dios. Ese es el engaño más grande que puede haber. Y todo es parte de la formación de la atmósfera de la gran ramera. El movimiento ecuménico que se está formando, que ya está formado, la plataforma para la llegada del anticristo, que será eventualmente la bestia de Revelación capítulo 13 de Apocalipsis. Amigo, te estoy hablando con todo mi corazón. Si vas a una iglesia ecuménica, si vas a una iglesia donde tus pastores, líderes, están literalmente conectados, interconectados, están haciendo alianza, vinculados con el ecumenismo mundial, sal corriendo de esa iglesia. Las iglesias de doctrinas falsas, las iglesias que predican politeísmo, universalismo, elitismo, las iglesias que están fuera de la palabra de Dios, las iglesias que han paganizado el evangelio, las iglesias que niegan a Jesús como Dios, las iglesias que siguen a hombres en vez de seguir a Cristo, las iglesias que abrazan posiciones sociales y las iglesias ecuménicas que están conectadas con la iglesia del mundo, una religión como estableció las Naciones Unidas, una sola comunidad de fe global. Sal corriendo de allí y escapa por tu vida, porque esta precisamente es la iglesia que serán los primeros marcados con la marca de la bestia. Son los primeros, voluntariamente, ya están en la fila. ¿Y a qué iglesia puedes pertenecer? Al remanente fiel. Y en tu localidad tiene que haber una iglesia buena, una congregación. Quizá no muy numerosa, pero una iglesia, una congregación que busque y llame a Dios, como dice la palabra. ¿Sabe una cosa? Vivimos en un tiempo peligroso, donde no todo lo que se dice ser es. Por eso tenemos necesidad de pedir a Dios discernimiento espiritual. Abre tus ojos, mi amigo, y entiende una cosa. Estamos en un tiempo tan peligroso. Jesús lo dijo, principio de dolores, engaño, falsedad, mentira, herejías. Busquemos a Dios de corazón. Que el Espíritu de Dios te muestre una iglesia verdadera, una iglesia que es remanente fiel, es una iglesia que tiene la doctrina de Cristo, que el pastor pone en alto el nombre de Jesús y siempre reconoce que Dios está en control de la congregación, donde se mueve la presencia del Espíritu Santo con evidencia, donde los corazones se arrepienten, donde se respeta y se reverencia el altar como lugar santo, donde la iglesia viene para bendecir y adorar a Dios, no a bailar, no a deleitarse, no a formar una pachanga, sino a bendecir y exaltar al Señor. Saquemos el mundo de la iglesia, busquemos a Dios, volvámonos de corazón a Jesucristo, con un corazón contrito y humillado, que mi Dios nunca despreciará. Para todas las naciones, el evangelista Gary Lee, diciéndote desde Lumberton, Norte Carolina, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.